Bien, señores, estamos de regreso en su programa Pensándolo Bien. Saludar a la gente que se integra con nosotros a esta hora al espacio. Trini, hay una noticia fabulosa, ¿verdad? Para la gente que vivimos en América Latina y sobre todo para nosotros los dominicanos, porque estamos tan cerquita. Somos vecinitos. A menos de una hora en un vuelo de Solento. Estamos hablando de la vacuna nueva de Cuba, la Soberana. Tú sabes que el mundo entero está hablando de la vacuna, de la vacuna, de la vacuna. Y cuando se habla de vacuna, automáticamente la gente se ubica en los grandes países. En los países de la tecnología, en los países del dinero, en los países de habla no hispana. Se habla de Rusia, se habla de China, se habla de Alemania, de Suiza, de Estados Unidos, se habla de todo, pero no se habla nunca se habla de un país latinoamericano, nunca se habla de un país que sea un país de esto del tercer mundo. Pero resulta que el esfuerzo que desde hace décadas está haciendo Cuba para garantizar sobrevivir en medio de una situación difícil del bloqueo, pues lo ha obligado a ello, a establecer la ciencia, el desarrollo científico como parte de su esquema. Y desde hace más de 35 años, tanto la medicina como la ciencia farmacéutica en Cuba la han estado trabajando. Y eso lo sabemos, porque incluso todo el mundo sabe que mucha la gente que para buscar salud de verdad se van a Cuba. Mucha gente se va a Cuba. Hay en materia científica, vamos a decirlo así, Sí. a Cuba hay que respetarla en el mundo. Tú puedes haber criticado los Castro y haber criticado el régimen cubano, pero hay que recordar de la historia reciente cuando en África el ébola, un virus voraz que mataba en horas, que todo el mundo tenía miedo, que penetró rápidamente a los Estados Unidos y a algunas naciones, pero Cuba se dio el lujo de subir en un avión a 80 médicos cubanos, instalarlo ahí adentro. Creo que uno solo de ellos resultó ser afectado. Cuba ha dado muestras fehacientes. Los médicos que logran conseguir una beca para irse a Cuba a hacer especialidad, con el que el país tiene tratado de acuerdo. Ojalá ahora con la presencia de Franklin García Fermín cambien algunas políticas de inclusión y de oportunidad para una gran cantidad de jóvenes que aspiran a irse a Cuba a estudiar medicina. Y que el país, la República Dominicana, aproveche también para poder conseguir mayor cantidad de personal médico que se vayan a Cuba, porque la verdad es que son superiores a la mayoría. Este hecho de este anuncio de esta vacuna, la Soberana en Cuba, conociendo como conocemos nosotros, la historia así lo marca, del nivel de seriedad, el nivel de ahínco que esta gente pone, su prestigio, el prestigio de Cuba, en medio de una guerra comercial, voy a decirlo así, de China, de Rusia, de los propios Estados Unidos con el tema de la vacuna. Cuando Cuba dice que tengo una vacuna soberana, que ya la ha puesto en práctica, que la ha aprobado, no estamos hablando de una cosa cualquiera. Yo no creo que las autoridades sanitarias de Cuba, que se dan el lujo de tener cuadriculada la situación de salud de su población, para que la gente entienda, en Cuba hay un sistema del médico familiar que tiene la responsabilidad, por ejemplo, de estas 2 cuadras. Ese médico sabe cómo se llama cada quien, de qué padece, tiene un control del suministro de los medicamentos para que ese ciudadano no se le muera de tiempo o no se le complique su estado de salud como consecuencia de algún tipo de cuidado. Es una nación que debe ser tomada como ejemplo en todos estos países. Evidentemente que eso no se hace, porque si se aplica el método de Cuba de control sanitario, entonces muchos negocios se caerían. Y aquí, hasta ahora,
poco ha importado la salud de la gente. Aquí lo que ha importado son los negocios. Un elemento que cayó preso, acusado de haberle vendido 100 millones de medicamentos falsos al Estado. Y el tipo anda por ahí ya, nadie habla de eso. Pero no nadie se recuerda de eso no, ya. Nadie se recuerda de eso, pero además, ese elemento, un elemento que no debió haber sido acusado de venta de medicinas falsas. Ese es un genocida, porque cuánta gente se murieron como consecuencia de la aplicación de esos medicamentos en algún momento en la República Dominicana. Eso no lo sabe nadie. Entonces, esta vacuna que produce cura, yo quiero decir aquí lo siguiente, aquí hay una institución, que yo pienso que la institución de mayor prestigio, América Latina y el Caribe, en materia de educación superior, es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo que es el área de investigación es un área en la que el gobierno central debería hacer importantes inversiones a los fines de desarrollar los talentos que se producen en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y esa conectividad que hay de acuerdos internacionales debería servir también, porque imagínense nosotros somos un país cliente. Pero por ejemplo, yo tengo fe de que con la designación del doctor Fermín en el Ministerio Superior de Ciencia y Tecnología, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, las relaciones en el ámbito científico, específicamente con Cuba, país del cual también García Fermín es muy buen amigo, y las relaciones históricas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con la Universidad de La Habana van a permitir que la República Dominicana haga ese vínculo, ese contacto en medio de esta situación de crisis y que científicos dominicanos, médicos dominicanos, farmacéuticos dominicanos se pongan en contacto con la ciencia cubana y podamos nosotros beneficiarnos de esa vacuna, la soberana número 1, porque además de eso, es importante decir, esa vacuna tiene como base más de 35 años de trabajo científico de Cuba, porque tú hablabas del tema del ébola, pero Cuba también preparó su medicina y su vacuna contra el ébola. Es decir, que Cuba tiene una experiencia y hay muchas vacunas, por ejemplo, para niños y esas cosas, que lo han hecho los cubanos. O sea, esta no es la primera vacuna de Cuba. Es la vacuna contra el coronavirus. Y es importante decir lo siguiente. Pero tú has señalado ya los científicos, oye eso, ya los científicos cubanos ya se pusieron su vacuna. Ellos mismos. O sea, para que veamos el nivel de confianza y seguridad que tienen ellos. Ellos mismos, los científicos, ya se vacunaron. No, pero que Cuba no va a jugar con su prestigio en materia médica, ni va a inventar, ni es una nación que anda entrando en competencia comercial tampoco, porque por la característica de su régimen, que es un régimen socialista, no es que está en el mercado. Ahora te voy a decir algo, cuando tú hablas de las buenas relaciones de García Fermín, del país también con Cuba, que hay un problema de geopolítica, el único hecho de que el expresidente Danilo Medina haya establecido relaciones con China hizo y provocó envita en los Estados Unidos. Resulta, y es una nota que la gente en este país ha soltado, o sea, no le ha puesto la atención debida. El hecho de que haya venido a la República Dominicana a la toma de posesión de Luis Abinader, una comisión designada por el presidente Donald Trump, pero encabezada nada más y nada menos que por el secretario de Estado Mike Pompeo, y que en el marco de esa visita, aquí se produjeron cosas que hemos quedado sueltas. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Bueno, fortaleciendo su lazo de amistad con una nación que Estados Unidos no quiere que tenga relación con China, hoy y ahora. Pero no solo se reúne con el presidente Danilo Medina y elogia su ejercicio, sino que se reúne con Luis Abinader, le da su espaldarazo, porque hay que decir, ¿quién es el asesor en materia de seguridad de Luis Abinader? Giuliani, Giuliani, que fue el hombre
que decir eso, tiene como nombre y como prestigio haber limpiado las calles de Nueva York, la ciudad más insegura que tenía el mundo. Hoy por hoy es la ciudad más segura que tiene los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York. Sacó todos esos drogadictos, criminales, violadores. El que no pudo matarlo lo encarceló. Ya, entonces, Luis Abinader tiene unos vínculos, ¿verdad?, con los norteamericanos. Cuando hablamos de ese tipo de relación con Cuba, aunque usted vea Cuba chiquitico ahí, Cuba es grande científicamente hablando. Es pequeño, es una isla que parece un caimán. O sea, pero es tan grande, larga. Es tan grande en el término científico, Rubén, que hay más de 200 países trabajando con el tema de la vacuna y solo 30 países en el mundo han logrado que la OMS coloque sus estudios y su vacuna como parte importante. Y Cuba está dentro de esos 30. Oye, hay más de 200 países trabajando con el tema, 160 países trabajando con el tema de la vacuna. Todos los países, Europa entera, Asia, África. Cuba está ahí. 30 nada más. Pero hay que ver, hay una pregunta en el aire, como dice un salsero, ¿verdad? Hay que ver cuál es la capacidad de reproducción que tiene Cuba. Si sus equipos van a producir esa vacuna, ¿por qué cantidad de miles, de millones? ¿Cuál es el comportamiento para colocar ese producto deseado, más que el agua ahora mismo en el mundo? Nadie quiere ser afectado del coronavirus. No, los que están afectados quieren sanarse de una vez. Por los impactos económicos, ¿cuál va a ser el costo de esa vacuna si fuese ella la que prefiriéramos para comprar? Porque hasta ahora los países de América Latina y el Caribe, lo único que tenemos es una oferta de un crédito de $1.000 millones por parte de los chinos. El país no está en condiciones de erogar un chele para nada. Aquí no hay un peso. Las arcas públicas están como usted también. Esta masa está más porque tiene agua, tiene café, Aquí tiene hay más mascarilla. Pero las arcas públicas no hay un peso. Sí, porque hay que ser consciente de lo que está pasando en ese sentido. Pero es un aspecto que a mí me gustaría ver más adelante, porque se va a estar hablando para largo de la vacuna soberana de Cuba. Hay otro tema que nosotros queremos compartir con ustedes, y es lo que está pasando, señor, en la vía pública. El terrorismo vial. Ya no estamos hablando de los tapones que se originan en el polígono central de las ciudades de Santo Domingo Oeste, de Santiago. San Cristóbal es un pandemonio, increíble. San Cristóbal es una de las provincias con mayor densidad poblacional que tiene la República Dominicana. No tiene una infraestructura vial amplia y su explosión demográfica ha provocado todo este tipo de situaciones. No estamos hablando de eso en este caso. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en las carreteras del país. El terrorismo vial que están imponiendo patanistas, camiones, volquetas, autobuses, vehículos cargados de productos que penetran y salen a la vía pública, automovilistas privados, y una cosa que eso mete miedo. Entonces, yo quisiera pedirle al amigo Rafael Arias, que es el nuevo director del Intran, y decirle aquí públicamente que tiene que aprovechar su presencia nueva para aplicar las políticas ahora. Porque aquí lamentablemente llegamos a los cargos, vamos dejando que las cosas sigan pasando y creamos costumbre de lo mal hecho. Tiene que haber un control férreo del control de velocidad, tiene que estar la policía de carretera, tiene que volver Trini, tú eres ingeniero y sabes de lo que estoy hablando, y esos camiones que transitan en el carril izquierdo a baja velocidad, provocando que el que le va a rebasar tiene que hacer zigzag y consecuentemente creando accidentes, tienen que ser sacados de la vía pública, sus choferes, sus unidades tienen que ser apresadas, tienen que aplicarle sanción, poner multa, porque este país, si este país se dedicara a organizar el tránsito poniendo multa, mire, el presidente no tiene que coger un chale prestado. Pero óyeme una cosa, Rubén, eso es una parte. Pero tú sabes la cantidad de vehículos que transita en calles y carreteras de la República Dominicana sin luces, sin placa, sin espejos retrovisores,
sin puertas. O sea, un desastre. Tú encuentras aquí, transitando por calles, avenidas y carreteras, un vehículo que tú dices, pero ¿eso es un vehículo o qué? A veces andan no solamente sin puerta, sin bonete, sin guardalodo. Tú ves, oh, pero Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Y como es normal, evidentemente que eso es una provocación y eso lo que hace es que provoca mucha muerte. En la República Dominicana somos, creo que de los primeros países del mundo en muerte por accidente de tránsito, el número 1, número 2. Y somos un paisito pequeño. Eso no puede ser. En América Latina ocupamos la segunda posición. ¿Tú te imaginas? No. Entonces, ese amigo que está ahí en el Intran, que según tú me dices, yo no lo conozco, pero tú dices que es una persona de buen nivel en el ámbito del transporte, que es un hombre que se ha preparado, es decir, que en ese ámbito del conocimiento y la experiencia es una buena designación, aunque se critica por el hecho de que él es transportista de una... Bueno, pero son los transportistas los que saben de eso. Ayer escuché a propósito de eso a la gente de Participación Ciudadana objetando. Ah, no, eso objetan todo. Ellos quieren que le pongan uno de ellos, seguro. Parece que la gente de Participación Ciudadana quiere imponer la agenda, quiere ponerle los funcionarios al país. Ya Participación Ciudadana, con la designación del pasado coordinador en un cargo público, perdió todo. Ese es el partido todo, Participación Ciudadana. Perdió su prestigio. Yo lo único que quiero decir es, recordarle a la gente que se ha accidentado, que tiene un familiar sentado en su casa, con una pierna menos, con un brazo menos, con un ojo menos, que lo pensemos 2 veces. Yo estoy apostando al gobierno nuevo, pero a que se adopten las medidas y las decisiones pertinentes para seguir con esta vorágine de muerte, de pérdida de vida y de propiedades como consecuencia de la inobservancia de las leyes. No podemos seguir viviendo en un estado caótico de esta naturaleza, con lo que ello implica y con lo que implica para el Estado y con lo que implica para la familia de manera individual. Usted no puede seguir cogiendo una carretera que su familia esté asustada hasta que usted no lo llame y le diga, llegué. Sí. Volvemos a una pausa, regresamos en breve segundos.